Bueno, como hace rato le decía que es importante que nosotros aprendamos la combinación soluble de algunos componentes químicos que no dañen justamente a nuestros aspersores río por goteo, o sea, río por aspersión, tener muy en cuenta estos elementos fundamentales. También hemos hablado de algunos aspectos de calidad de agua, la calidad de agua, o sea, tipos de agua hemos hablado, si esta agua sirve para regar o no sirve para regar. Y en Cochabamba ahí las aguas negras, las aguas hervidas o las aguas residuales, una parte de Cochabamba se utilizan bastante, ellos utilizan esto siempre y cuando que es tratada. ¿Y por qué digamos están utilizando este tipo de aguas? También es con tratamiento porque tiene muchos minerales. Dentro de esta composición química existe mucho sodio, potasio y hace que esos elementos fluyan en los cultivos, fluyan en los cultivos. Entonces, este es otro tema muy profundo, porque digamos rinden mucho mejor con las aguas residuales algunos tipos de cultivos. Entonces, hay un estudio de eso, ¿no? ¿Por qué? Pero siempre nosotros como buenos técnicos que vamos a hacer, considerar, digamos, el análisis de agua y de agua, ¿no? El análisis muy importante. También hemos hablado de los pHs, que es importante, esto es muy importante, chicos, el pH del agua, ¿no? Cuántos son suelos agua alcalina y suelos ácidos y suelos alcalinos, ¿no? Entonces, esto también se va a ver en el tipo, en los suelos. Y en los suelos también tiene su pH. Estamos hablando nosotros de agua y el agua es elemental, digamos, en el cultivo. Entonces, ¿cuándo considerarlos? Aquí tenemos cuando es mayores, el agua es mayores a 7 porque el 7 es neutro. Entonces, mayores a esto van a ser alcalinos y menores a esto van a ser ácidos, ¿ya? Ácidos, las aguas. Por ejemplo, a ver, le voy a poner este cuadro para que me entienda. Y, por ejemplo, en los suelos, el pH es importante, muy importante el pH. Es importante considerar. Aquí lo tengo, espéreme, aquí está. Entonces, el pH en el suelo estoy hablando del suelo. Entonces, está entre estos rangos, entre 7, 6.5 y 7 es ideal. ¿Por qué es ideal en estos el pH en el suelo, estos rangos? Porque tiene mucho, si nos vemos, nos damos cuenta aquí, hemos dicho que a partir de aquí, del 7 a partir de aquí, son ácidos, ácidos, y a partir del 7 para el otro extremo, de aquí, que es el 14, ¿no? Aquí está el 7 y aquí va a ser el 14. Entonces son alcalinos, alcalinos. Y del 0 al 7 son ácidos. Entonces, el suelo se necesita tener el pH que esté entre 6.5 y 7.5. Porque en este intervalo, en este rango, va a haber nitrógeno, fósforo y potasio, los elementos, los macronutrientes, los macro y también los micronutrientes que es boro, hierro, zinc, eh, equivalentes en su medida y proporción. Así le voy a poner esto. ¿Por qué? Porque eh, en este rango, si se dan cuenta el nitrógeno, cuando ya va a 8 el nitrógeno, digamos el pH cuando sea 8, su nitrógeno va a ir disminuyendo. Cuando va a ser 9, peor, el nitrógeno va más disminuyendo. Y también cuando vaya a su pH sería 9.5, el nitrógeno totalmente disminuye. Cambio cuando está entre 6 y 8, se mantiene constante el nitrógeno constante,
pero cuando ya baja también el pH que sea 5.5, empieza a disminuir la cantidad, ¿ya? La cantidad de nitrógeno. De la misma manera suceden digamos, con los otros metales. Por ejemplo, hablando del hierro, el hierro, por ejemplo, cuando vale 6.5, su hierro va a valer esto. Cuando vale 7.5 va a ir disminuyendo. Cuando vale 8, su pH, el suelo cuando sea 8 va a ser muy poquito, así sustantivamente. Cuando sea 9, mucho más poquito. Entonces el mineral disminuye en ese pH, ya, en suelos alcalinos. Y también en los suelos ácidos va aumentando esa situación, ¿ven? Por eso tenemos un rango. Estos los agrónomos manejan muy bien. Solamente lo estoy explicando cómo es el análisis tanto del agua y del suelo, su pH, que es importante. Ahora, ¿por qué se debe esto los suelos alcalinos y los suelos ácidos? También es las aguas ácidas, las aguas alcalinas. Entonces aquí también vemos el comportamiento. Aquí son los pHs. Estos son los pHs. Aquí vamos a ver esto. Esto, por ejemplo. Aquí tenemos el pH 7. Suelos ácidos, donde hay mayormente lluvia. Y los alcalinos es la zona altiplánica, ¿ya? ¿Por qué se debe eso? Porque hemos dicho hace rato que todos los elementos, nitrógeno, el suelo tiene nutrientes, macros y micronutrientes, y están dentro de la tierra, están ahí los minerales, y gracias a esos elementos químicos la planta empieza a absorber, entonces empieza a formar los frutos, gracias a eso. A veces no es porque la tierra es tierra nomás, sino que nosotros no lo vemos como una sustancia química. En realidad es una sustancia química lo que tenemos ahí adentro, ¿ya? Entonces tiene nitrógeno, tiene fósforo, tiene potasio, y esos elementos va a ir eh, absorbiendo las plantitas, ¿ve? Nitrógeno, fósforo, potasio, tenemos un elemento. Y ese rato le decía que en suelos alcalinos, tenemos la parte de la altura, ¿no? En suelos ácidos, aquí está. A ver, le hace, los suelos ácidos son los que están mayormente en los valles, y los suelos alcalinos están mayormente en los altiplanos, zona árida, mayormente, ¿no? ¿Por qué se debe este fenómeno? Porque nosotros sabemos que empieza a llover, llueve aquí mucho llueve aquí en zonas del valle, está siempre y constantemente. Una vez que llueve empieza a lavar los minerales, y los principales minerales, que son los macronutrientes, el potasio, el fósforo, todos ustedes que conocen, empiezan a diluirse en el fondo. Entonces la mayor parte de los micronutrientes quedan mayormente en la superficie, casi algunos micronutrientes, pero mayormente. Entonces eso hace que se convierta en suelos ácidos, ¿ya? Todo lo contrario sucede en suelos alcalinos. En altura hay poca lluvia, poca lluvia. Entonces los minerales están, los macros, los micronutrientes están aquí, o sea, están ahí, no se están entrando muy profundamente dentro de la tierra. Cambia aquí, los micronutrientes empiezan, los macronutrientes, mejor dicho, empiezan a cada vez entrarse más adentro, o sea, se pierde ese mineral importante. Cambia aquí, no se pierde, por eso son suelos alcalinos, y luego los suelos ácidos. Y cuando hay veces en el Chaco, siempre por eso sembramos naranja, piña, porque eso requiere de suelos ácidos, y en el suelo ácido encontramos donde hay mayor cantidad de lluvia, ¿ya? Entonces, si es que no me logra entender, aquí también tengo una representación gráfica, aquí,
Entonces, eso le estaba hablando hace rato de los suelos, eh, suelos ácidos. Este es ácido. Y los suelos alcalinos. Alcalinos. Ahí está. Entonces, una vez que en los suelos ácidos siempre hay, hemos dicho, mayor cantidad de lluvia. Entonces, hay mucha lluvia. Entonces, los minerales que es el calcio, el magnesio, el azufre, van, o sea, se va perdiendo en el fondo porque llueve, escurre dentro del agua, dentro del suelo, mejor dicho, dentro del suelo, y estos minerales se van perdiendo, que es el magnesio, el calcio, el azufre, ¿no ve? Algunos elementos, los macronutrientes, y se quedan los micronutrientes, que es el oxígeno, el aluminio, el plomo, todos esos elementos. Entonces se empieza a absorber la plantita. Cambien esto, los suelos alcalinos hay poca lluvia, entonces los micronutrientes y los macronutrientes se quedan en la superficie casi la mayor cantidad, y la planta empieza a absorber estos elementos de los los macronutrientes, que es el magnesio y calcio. En composiciones químicas, decimos así, hay mayor hidrógeno, o sea, mayor hidrógeno hay en los suelos ácidos, mayor hidrógeno. Y en los suelos alcalinos hay poco hidrógeno, porque estos minerales empiezan a intervenir. O sea, más o menos esa es la explicación de, de por qué tenemos suelos ácidos, suelos alcalinos, ¿ya? Entonces vamos a estar hablando también de esos macronutrientes, por eso le he puesto aquí suelos ácidos mayormente cuando hay lluvia, y los suelos alcalinos cuando son las zonas altiplánicas. Por ejemplo, nosotros tenemos en Villacharca, zona altiplánica, no llueve bastante, mayormente deben ser nuestros suelos alcalinos. Con esa referencia tenemos que conocer, ¿ya? Entonces, sigamos continuando nuestro tema. Me he salido un poquito para que aprendamos a comprender los conceptos ya básicos. Entonces hemos hablado de los pHs, que es importante. También hemos hablado de la conductividad eléctrica, que las sales me estoy refiriendo, cuando digo las sales me estoy refiriendo, ya sabes, a cloruro de sodio, todos esos elementos químicos, ya sé cómo se clasifica. Y esto es importante, ya. Tengo en el anexo, tolerancia de los cultivos a la salinidad. Hay cultivos que son tolerantes, por ejemplo aquí voy a hacer referencia la conductividad eléctrica en función de la producción, ¿ya? Es un texto de un libro que he sacado muy bonito e interesante, y me parece que es bien, o sea, comprensible para ustedes mismos, para que entiendan de qué más o menos es. Por ejemplo, tengo la conductividad eléctrica, que sería del suelo. También tengo que tener conocimiento en la conductividad eléctrica del agua. En este caso del suelo, la conductividad eléctrica del suelo. Entonces esto nos va a dar en laboratorio la conductividad eléctrica. Lo mido con equipo. Y, por ejemplo, la conductividad eléctrica que requiere, voy a poner la cebolla. Aquí voy a hacer esto. Por ejemplo, la conductividad eléctrica de cebolla tiene que ser menor a 1.5, ¿ya? Ese es su conductividad. Y tengo aquí una pendiente. Ahora, ¿a qué se refiere eso? Y así voy a ahorita explicar también esto. Voy a hacer las conductividad eléctrica. Cada cultivo tiene necesariamente, se forma mucho más en la producción cuando su conductividad eléctrica entran menores a estos rangos, ¿ya? En el caso del maíz grano, tiene que ser su conductividad eléctrica, exagerando, 1.7. Del suelo, ojo que estoy hablando del suelo, ¿no? ¿Por qué ese es el del suelo? O sea,
en esta tabla aquí, en función de la conductividad eléctrica, usted lo va a leer mucho mejor este texto que está muy bonito, lo va a leer. En función de la conductividad eléctrica, por ejemplo, voy a hablar de la cebolla que es 1.3, 1.2 mejor dicho, 1.2, ¿no ve? Ese es el límite, por eso es el límite, ¿no? El límite, el límite. Entonces, este límite vale 1. Ese es el límite. Ya, aquí está 1.2. Aquí está 1.2. Es 1.2. Ese es el límite. Entonces, yo puedo tener conductividad eléctrica de 0, 0,5, 0,1 o 0,9 y así sustantivamente hasta llegar a 1. Entonces yo tengo un rango de conductividad eléctrica en el suelo. Puedo tener lo ideal, lo máximo, dice al tope, la conductividad eléctrica es 1.5. Entonces todos los que tengan conductividad eléctrica de 0 a 1.5, yo voy a cosechar una producción del 100%. Entonces es importante conocer la conductividad eléctrica, ¿ya? Tanto del suelo y tanto del agua, ¿ya? En función de la conductividad, cómo está mi conductividad eléctrica, yo empiezo a ver mi producción. Pero puede sembrar también una conductividad eléctrica que sea, no sé, pongamos 5. No sé, una conductividad es mucha salinidad. En función de la salinidad, yo puedo ir aquí, me ha salido 5, voy allá, corto en el eje de las axisas y me voy a la ordenada. ¿Cuánto es la ordenada? Más o menos aquí está 50 y aquí está 100. ¿Cuánto más o menos está? A la mitad está 20, 75, ponerle 80. Entonces el 80%. Más o menos ese valor de ahí que va a entrar, ¿no? Entonces me está diciendo, si usted tiene una conductividad eléctrica de 5, su producción va a ser del 80%. ¿Ya? Estoy hablando de la cebolla. Por eso la conductividad eléctrica es importante. Puede producir, digamos, los cultivos en cualquier tipo de terreno, pero no vamos a tener la mayor producción. O se siente va a ser 60, 70, 50. Por eso algunos cosechan más que otros. Depende del tipo de terreno, del tipo del suelo. Entonces, si queremos nosotros acercarnos a mejor rendimiento de los cultivos, tenemos que entrar en estos parámetros de referencia. Por eso hay una pendiente, ¿no? Esa pendiente es la que nos marca estos valores de aquí. Estos valores, hay una pendiente 16% y sustantivamente. Eso yo también lo puedo graficar y ver la representación, ¿ya? Tipos de suelo, hemos hablado, los suelos sensibles, los que cultivos son sensibles, que son moderadamente sensibles, así sí. Y eso es referente al tipo de cultivo en función de la producción y en función de la conductividad eléctrica, ¿ya? Eso es así. Este es un análisis bien profundo que hay que, cuando lo que están haciendo ustedes estudios o están haciendo diseños en agua, es bueno considerar el análisis suelo. Es importante, chicos, esto es importante. El análisis de agua y de suelo. En función de eso yo voy a proyectar. Y es más, en función de la conductividad eléctrica, yo puedo definir qué tipo de cultivo voy a poner. Si tengo mi conductividad eléctrica, no sé, aquí se me ocurre. Me ha salido mi conductividad eléctrica me ha salido, digamos, 0.9. Ah, pucha, 0.9, aquí está, podría sembrar lo ideal, sandía, ¿no? Mi conductividad eléctrica, sandía. Pocas sales tengo. Entonces, si se dan cuenta, la sandía mayormente en zonas del valle, la conductividad eléctrica es menos.
en zonas altas la conductividad eléctrica va a ser mayor y en las zonas del valle va a ser la conductividad eléctrica menor. Entonces eso es lo que nos está tratando de decir este cuadro, ¿ya? Entonces, otra comparación que también a considerarse, que esto me ha gustado también, es la conductividad eléctrica del suelo y agua. Hay una relación estrecha, por eso le decía, es importante conocer el análisis de agua y el análisis de suelo. Entonces aquí yo tengo la conductividad eléctrica aquí tengo del suelo y el agua. Entonces estas son las conductividades eléctricas, ¿ya? Esta es de aquí. Este es del suelo y este es del agua, ¿ya? Eso es así. Son dos elementos. Si yo la conductividad eléctrica tengo, no sé, voy a hablar del arroz. Bueno, voy a hablar del trigo. Creo que sembramos trigo allá en Charcas. Espero que sí. Si yo agarro el trigo, a ver, si yo tengo el trigo, ahí está. Entonces mi conductividad eléctrica del suelo tiene que ser 6, aproximadamente 6. Menores a 6, o sea, menores a 6 sería ideal. Y la conductividad eléctrica del agua sería menores a 4. Entonces, estos dos elementos, si usted tiene estos elementos, usted va a cosechar en función del rendimiento el 100%. Pero si tuviera, o sea, eso también quiero que esté bien claro, si usted tuviera, mire, la conductividad eléctrica 13 en el suelo, ya, es 13, mucha salinidad, ¿no? 13 es mucha salinidad. Y su agua también es mucha salinidad, tiene 8.7. Usted va a cosechar en el rendimiento el 50%. Y por último, si usted tiene pues totalmente un suelo recontra la conductividad a 20 comparada con el agua al 13, usted su rendimiento va a ser entre 0, ¿no? 0%. Entonces esos elementos hay que también tomarlo en cuenta. Por eso le digo nuevamente, es importante conocer el tipo de cultivo, conocer el análisis de agua, conocer en qué me puede afectar. Entonces ahí está un estudio que se ha hecho muy minucioso en tema de la conductividad eléctrica del agua y del suelo. Es importante conocer eso, ¿ya? Y ahí tienen unos materiales que lo pueden leer. Y aquí también he sacado un análisis de suelo para apoyo. En suelos nosotros que conoces arcillosos, limosos, conocemos esos, ya sabemos clasificar el suelo. Tiene su pH, ahí está su pH su pH de este. Tiene la conductividad eléctrica. A ver, si hace rato estábamos hablando de la conductividad eléctrica. 2.6, 3.17 y así. Eso es análisis de suelo. También tiene la densidad aparente, humedad, etcétera, etcétera. Estas son las características físicas, químicas y físicas, ¿no? Estos son las partes físicas, el suelo, de humedad, cuánto por ciento. Entonces cada suelo tiene sus propiedades físicas y químicas. Y usted no conoce muy bien, es el potasio, el fósforo y el nitrógeno, los elementos de mayor consumo, ¿no? En las plantas. Tiene que tener mayor consumo en las plantas del nitrógeno, fósforo, potasio. Ustedes saben muy bien eso, para qué sirve el fósforo, para qué sirve el potasio, para qué sirve el nitrógeno. Y ahora también los minerales de los micronutrientes. De los micronutrientes también. Entonces el ingeniero agrónomo le va a reforzar mucho mejor estos conceptos que pueden estar al aire, pero que lo estoy un poquito estamos conociendo
de los materiales, ¿no? Aquí está el nitrógeno, fósforo y el nitrógeno, fósforo y potasio, ¿no? El nitrógeno, fósforo, potasio y ya el azufre, ¿no? Ojo que algunos, ojo que cuando, aquí le voy a explicar, aquí, cuando hay mucha lluvia, mucha cantidad de agua sobre la planta, hay veces estos minerales, el nitrógeno, el fósforo y el potasio, esos minerales por lixiviación se introduce muy adentro y la planta le cuesta entonces las raíces atrapar estos minerales. Por eso se tiene que regar la plantita lo que necesita. No es de regar por regar nomás. Nosotros al regar vamos a meter todos los minerales hasta el fondo, a las aguas subterráneas se va a ir. Y van a quedar algunos micronutrientes, que son el magnesio, fierro, cobre, esos elementos. Entonces hay que saber regar también en su tiempo, en su tiempito, y también cuántas horas, ¿ves? Y eso vamos a hablar más adelante. Hemos hablado del pH también, que es importante. En función del pH yo puedo sembrar estos cultivos. Por ahí en su terreno, digamos, en su terreno está sembrando cebolla, que es de Ghana y tiene pHs muy bajos. Sus pHs están muy bajos. Entonces aquí nos está diciendo esta tabla, usted tiene que sembrar cebolla de 6 a 7 mínimo y máximo, ¿no ve? Para tener un rendimiento, no sé, del 100%, ¿no? Entonces, pero si yo no tengo estos pHs, sea o menores a esto o mayores a esto, mejor dicho, mucho mejor mayores a estos, el rendimiento puede baja el rendimiento. Nosotros los productores vemos mayormente el rendimiento, ¿no? El rendimiento que nos rinda al 100%. Y para eso tenemos que hacer análisis de agua y de suelo. Aquellos que están haciendo su tesis riego, sí o sí tiene que tener eso. Eso le van a preguntar en su tesis. Le van a preguntar qué tipo de suelo es, cuánto es su pH de usted, cuánto es la conductividad eléctrica del suelo, cuánto es la conductividad del agua. Entonces, esos elementos. O cómo ha mejorado ese suelo. Digamos, si su pH era a 9, cómo ha bajado a 6, pero es difícil bajar, le cuento que es difícil bajar el pH de un suelo. Es muy complicado. Le podemos echar cal, elementos químicos, pero sería una maravilla bajar. Es muy complicado, porque es una función logarítmica, el pH es una función logarítmica y es muy difícil de bajar la escala logarítmica, ¿ya? Un punto, que bajes 2 puntos, que baje 3 puntos es ideal, hasta 10 puntos, churro sería eso, bajar. Entonces eso le va a explicar mucho mejor el ingeniero agrónomo con esos elementos, ¿ya? Y así sustantivamente hemos hablado del pH, también estoy haciendo un resumen de todos estos elementos. Los sales también hemos hablado que es importante conocer las sales. Y hemos visto aquí los nutrientes, ¿no? En el suelo siempre hay los macronutrientes, eso se fusiona con el agua. Ese análisis del agua es importante, a ver qué conductividad eléctrica tiene, qué pH tiene, qué elementos tiene, qué minerales tiene, para que empiece a ayudar. Cuando yo voy a poner río por goteo, por ejemplo aquí, a ver, riego por goteo, aquí voy a exagerar, aquí está mi tubo, y yo sé que algunos van a hacer riego por goteo, ya. Empieza esto del río por goteo estoy exagerando que esté arriba, ¿no? Ahí está, estoy exagerando, pero empieza gota por gota, echa el agua, está echando gotita por gotita de un caudal, y esta agua tiene que ser de buena calidad. Por ejemplo, si le falta algunos minerales, yo tengo que hacer un fertirriego, ¿no? Preparar
mi solución aquí, preparar, tengo que saber cuánto es el pH de este preparado, y voy a por el Venturi, aquí está mi tubo, por el Venturi, cuando yo tenga el Venturi, así estoy exagerando el dibujo, el Venturi, y entonces el caudal está yendo hacia allá, ¿no? Entonces el Venturi empieza a absorber estos minerales, ¿no? Nutrientes, y va directamente a la plantita a regar. Me falta nitrógeno, me falta potasio, me falta zinc, ¿no ve? Entonces yo voy a hacer que no sea también muy que no tenga muchos sales, también tengo que controlar esos elementos. Algunos nadie controla eso, por eso nuestros equipos de río tecnificado, o sea, río por goteo, las tuberías están totalmente tapadas. Si nosotros queremos eh, aprovechar el mejor rendimiento, tenemos que aplicar todos estos conocimientos, ¿ya? O sea, todo proyecto está avalado con análisis. O sea, si usted no tiene un análisis de suelo, no dice, bueno, ¿cómo va a empezar a regar por regar? No, tenemos que tener todo ese análisis. Entonces le falta, digamos, eh, magnesio, entonces echamos una composición química, hacemos para que tengamos el pH del agua, análisis de agua, la conductividad eléctrica, cuánto es la conductividad eléctrica, también del suelo, el pH del suelo, la conductividad eléctrica del suelo, ¿no ve? Entonces, para ver qué minerales hay, y la planta va a absorber todo lo que tenga el suelo y el agua, empieza a absorber los nutrientes, todos los minerales van a absorber los nutrientes. El otro día estaba charlando con el Inge Armando también así. Algunos minerales, por ejemplo, los micronutrientes como es el plomo. O sea, yo puedo tener en exceso de plomo, ojo, en exceso de plomo, y la plantita va a producir. O sea, la plantita igual va a dar, y estos minerales que sacamos, la papa, no sé, vamos a poner que es la papa. Aquí estoy la papa. Vamos a hacerlo con rojito esto, ¿ya? Entonces, si esto tengo aluminio o plomo, mucho plomo, ya, mucho plomo, en exceso plomo en el suelo, la planta va a absorber esos plomos. En cantidad tengo mucho plomo o puede ser aluminio. Entonces la plantita va a absorber esos micronutrientes y va a empezar a producir. Aquí está la papa. Y esta papa cuando nosotros comamos va a estar va a tener mucho plomo. Y eso provoca enfermedades, como decir, estaba investigando un poco de la mal en la sangre. Entonces no es porque nosotros lo veamos así, la papa bonita, está bien, decir, no, es los minerales que contiene esa planta para la salud del ser humano. Entonces el ser humano no puede consumir mucho plomo también, ni mucho aluminio, porque son dañinos para la salud. ¿Y qué ha pasado ahí? Por el suelo. En el suelo, qué fertilizante hemos echado, qué micronutriente hemos echado, entonces, etcétera, etcétera. Por eso es importante la conductividad eléctrica del suelo, los pHs, ¿no? Entonces, en función de esto, ya nosotros, por eso hay muchas enfermedades que no sabemos por qué nos enfermamos, pero es debido a esto también, que puede decir mucho plomo. La planta va a absorber todo lo que nosotros le demos, la planta se va a formar, o sea, no es que no se forma, se va a formar tal vez con poco rendimiento, mayor rendimiento, pero siempre vamos a sacar una producción. Entonces, por eso es importante conocer todos estos principios básicos. Es una materia muy amplia, muy para profundizar mucho más mayor. Si ustedes tienen mayor conocimiento de estos elementos, podemos estar elaborando una tesis, ¿no? Entonces, todos estos elementos cuando ponemos en exceso también ya viene a contaminar nuestros acuíferos, que es otro tema, ¿no? Entonces, así. Y aquí tenemos ya también un análisis de suelo que le he sacado para conocimiento de nosotros, ya nosotros, la propiedad es
físicas conocemos cuánto es de arena, limo, arcilla, franco arenoso, el pH, ¿ves? Aquí está el pH y también está la conductividad eléctrica, ¿no ve? La 10 siemens sobre metro vale 0.2. Ah, esto tengo que interpretar, ¿no? Interpretar, ¿ya? Tenemos también fósforo, tenemos calcio y plomo. Plomo, ¿qué cantidad tiene que ser el límite? Hay límites también esto. Todo esta cantidad, este análisis físico-químico del suelo va a absorber, hemos dicho, la planta, ¿no? Eso tengo bien claro. Si aquí está el suelo con todos esos elementos, todos los elementos del suelo que hemos análisis del suelo, y vamos, la plantita va a absorber todos estos macronutrientes, como hemos dicho, el plomo, ¿no? El plomo va a absorber. Y cuando nosotros, estoy repitiendo esto, y cuando esté la papa ya, la papa en realidad ya, no le estoy poniendo la papa aquí, pero es dentro de la papa la tierra, ¿no? Así. Entonces cuando digamos la papa va a estar, se va a alimentar de todos estos minerales. Y nosotros cuando llegamos a comer, en realidad la papa es minerales, ¿no? Para el bien de la salud de las personas, ¿no? Si se han dado cuenta ustedes, algunos productos, digamos no sé, fideo, ya el fideo tiene pues sus composiciones, sus minerales que contiene el fideo. Tiene el potasio, tiene calcio, tiene hierro, tiene magnesio. Entonces todos los elementos que está aquí son químicos. ¿Y de dónde vienen? Vienen de los cultivos, vienen eso. De los cultivos. Entonces sea el papa, sea trigo, sea maíz, siempre vamos a estar sujeto a minerales, ¿ya? Eso es así más o menos para que me entiendan mucho mejor. Y ya hemos hablado de esto, y eso es todo, Vamos a profundizar mucho más nuestra clase, yo creo. Pero más o menos es el concepto, la conductividad eléctrica, en función de los rendimientos. Y por último, me voy a ir despidiendo, por ejemplo, con esta explicación. No se olvide esto. Importante la conductividad eléctrica. Importante la conductividad eléctrica del suelo y del agua. Cuando estos parámetros están cerca y bajo estos parámetros, yo voy a tener un rendimiento del 100%. Pero si estos parámetros están muy separados, de 10 a 8, voy a tener un rendimiento del 50%. Entonces, eso quiero que se ponga a pensar usted. El rendimiento del suelo, de la producción en función de la conductividad eléctrica. Y hay una materia muy amplia de cómo mejorar los suelos, cómo mejorar el agua también, ¿no? Para que la conductividad eléctrica sea menos y no mayor. Eso es lo que, porque la conductividad eléctrica, lo ideal es que esté entre 0 y 3, dice, ¿no? Del agua, ¿no ves? Entonces, esos elementos hay que considerar. Póngase a pensar que no solamente trata de ver el agua como tal o ver el suelo como tal, sino que también tiene nutrientes, micronutrientes, macronutrientes. El suelo son la parte química, también el agua tiene la parte química y hace una fusión entre las dos. Al hacer una función tiene que más o menos comparar estos parámetros, estos dos parámetros, ¿ya? En función del suelo también, yo puedo ver el rendimiento, aquí está, ¿ya? De los límites y en función de la pendiente. Si mi conductividad eléctrica, por ejemplo, aquí, lo ideal sería entre 2, digamos, aquí. Pero si mi conductividad eléctrica fuera, digamos, 10, no sé, 10 aquí, entonces la producción va
choco en la pendiente, depende de qué pendiente es. Choco aquí, el rendimiento, la producción va a ser pues el 51%, ¿no? ¿Lo ve? 51%. La conductividad eléctrica del suelo, ¿ya? Entonces aquí lo tenemos, esta pendiente, y esta pendiente también lo podemos graficar, hacer cálculos, y aquí están las pendientes, ¿no? Estas son las pendientes. Pendientes de cada cultivo. Por ejemplo, yo viendo este cuadro solamente, a ver cuál tiene pendiente mayor. Aquí está 9, 11. Cebolla tierna, ahí está, tiene 11. Su caída es muy pronunciada, tiene una fuerte pendiente, ¿no? Aquí hay una de 19, ¿no? Sí, aquí hay una de 19. La sandía, la judía. A ver, ustedes conocen ese. 19 tiene una pendiente de 19, entonces su pendiente es muy pronunciada. Dice en la judía, hablemos, es 1, dice la conductividad eléctrica tiene que ser 1 y la pendiente 19. Vamos a ver aquí, esta es la pendiente en porcentaje, la pendiente está en porcentaje aquí. Entonces la pendiente está en porcentaje y dice 19. ¿No ve? Nosotros en topografía hemos avanzado, ¿no? ¿Cuánto es 19%? ¿No ve? En cada 100 metros hay 19 metros. Entonces esta línea de aquí es la pendiente. ¿Ya? Es la pendiente, 19%. Esta misma línea, si yo lo vuelco, es así más o menos. Entonces eso refiere en este sentido, porque este se mide pendiente aquí, ¿ya? 19%, más o menos eso es la pendiente. Entonces dice de la judía, 1% es lo ideal, o sea, el 1, mejor dicho, la conductividad eléctrica 1. Puedo tener aquí la conductividad 0, 0.5 en este rango. En este rango de aquí, ojo. Puedo tener, si tengo en este rango la conductividad eléctrica, en cualquier, puede ser 0.5, voy a tener una producción del 100%. O sea, voy a tener una producción del 100% y es una belleza, pues. Pero del 100% por esta línea, este comportamiento. Pero si mi producción, si mi conductividad eléctrica fuera, digamos, aquí es 1, 2, 3, digamos que fuera, trazo la línea, 3, mi conductividad, choco con esta pendiente y voy a la horizontal. Entonces voy a tener una producción exageradamente del 50% a 51%. Entonces eso quiero que se quede. Eso quiero que entiendan bien cómo sucede esta situación, ¿ya? Entonces nada más, chicos, les deseo muchos éxitos en esta materia y bueno, Dios les bendiga siempre, se cuidan y fue todo por hoy. Gracias.